Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bien despiertos. ¿No están cansados? ¿Cómo estuvo su semana? Tranquilo, mucho trabajo. No, qué bien. Ah, bueno, sean todos bienvenidos. Espero que hoy el Señor hable a todos ustedes. Cuando entraron, bueno, como saben, tuvimos el equipo de Bosman el jueves, vinieron el jueves en la noche, el viernes trabajaron, sábado en la mañana fueron a Chinandega. Chinandega y luego el mismo, o sea, realmente ha sido cansado, ¿no? Fueron a Chinandega, llegaron casi un poquito después del mediodía, un tiempo con Pastor Jorge allá y luego salir a Managua, cenar y alistarse para hoy a la iglesia. Están en Managua, todavía se van hasta el martes, o sea, para que estén orando por ellos. Para los que conocieron al grupo, el señor mayor que estaban, Matt se llama, estaba un poco mal del estómago. Entonces, mucho amor de la comunidad nicaragüense no le hizo bien. Entonces, pues para que oren por él, por favor, ¿no? O sea, un poquito complicado. Pero bueno, eso es todo. Después, pues, podemos hablar de lo demás, de todo lo que ustedes están viendo. O sea, fue un milagro el jueves que estábamos trabajando, pintando. Sinceramente, yo estaba muy preocupado. Yo decía, no sé si vamos a poder terminar, decía yo, porque son muchas cosas. Más me preocupaba el frente porque es demasiado alto, pero como es Dios de perfecto, porque yo he estado limpiando el frente. Yo nunca he trabajado tan alto, o sea, las escaleras y todas estas cosas. Y como es Dios de tan bello y perfecto, porque la mayoría de los que andaban, ese era su trabajo, hacer techo allá y trabajar en lo alto. Entonces ellos estaban como que tranquilos. Yo, excelente, decía yo. Porque yo iba al tercer piso, decía yo voy a trabajar en el tercer piso y que ellos trabajen abajo, ¿no? Si alguien se mata, pues que sea yo y no ellos. Pero después, no, tranquilo, si nosotros acá yo, qué bueno que es el Señor. Entonces, por eso es que miran que cómo quedó esto. O sea, se nota la diferencia, ¿no? Cuando ustedes estaban pasando. Y solo para darle gloria a Dios, o sea, cómo es el Señor, porque estábamos pintando y ustedes saben cómo somos. La gente se detenía, se pasaban ahí de pie como unos 5 minutos solo viéndolos pintar a todos ellos. Me imagino que haber sido raro ver un montón de cheles pintando ahí. Entonces, y uno me dijo, ¿se van a mudar ellos aquí? Me preguntó una señora, creo que fue. Pero lo bonito es que en cada oportunidad que alguien se separaba era como ir, acercarse, saludar, invitar a la iglesia. Entonces ustedes saben, estén orando por eso, porque la gente está pasando y dicen, pintaron. Y entonces ya el rótulo es más evidente, se mira un poco más, ya más gente va a saber que hay una iglesia aquí. Entonces, si no lo han sabido por la bulla o por la alabanza, ahora lo van a saber por la pintura. Entonces, pues gloria al Señor, ¿sí? Oremos. Dios, gracias por todo lo que nos has permitido hacer esta semana. Sí, han sido tiempos cansados, Dios. Calor, ya se siente el pico del verano, pero Dios mío, poder estar aquí hoy, poder alabar tu nombre, Señor, poder reunirnos y cantar alabanza, adorarte, Señor, poder tener comunión, hablar, compartir, Señor, mucho de lo que vamos a tocar hoy en Gálatas, Padre. Por favor, Dios, renueva nuestra mente, nuestro entendimiento, ayúdenos a comprender, Dios, el privilegio tan inmenso que tenemos de adorar su nombre, de poder tener a alguien al lado ahorita mismo conmigo, Señor, y de orar por esas sillas vacías, Dios, orar por las familias que usted va a traer. Oramos, Dios, también por los niños, las maestras. Sabes, Señor, que necesitamos más, Señor, necesitamos crecer más, principalmente cada uno de nosotros, para poder servirte con corazones sanos, Señor. Protege esta iglesia, Señor. Protégela principalmente de nosotros, Dios, pecadores. Y haz que nuestra mente, nuestro corazón sean renovados para amarte solamente a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Espero que se sientan animados. Realmente, Gálatas es muy interesante porque es bastante práctico. Lo que hemos hablado hasta el momento ha sido cómo se ve el evangelio en la iglesia. Y hoy vamos a hacer un poco de la semana, como reconfirmar lo que estudiamos la semana pasada. ¿No? Recuerdan que hablamos de que Pablo fue a un concilio en Jerusalén, todos los pesos pesados estaban ahí, todas las personas importantes.
Y luego lo que vamos a ver es cómo salió ese concilio, cuál fue el resultado. Y es por eso el título del sermón de hoy, una comunión renovada. Eso fue lo que sucedió. Pablo llegó, ¿no? Se reunió con Pedro, Santiago y Juan. Y tal vez uno, como cuando te vas a reunir con tu jefe, vas a decirle algo que tú crees que no le va a gustar, pero tal vez se sentía así, que no creo, él sabía que Dios lo había enviado, pero uno en la carne se siente con miedo, ¿no? Cuando vas a hablar con alguien que le vas a decir algo que a lo mejor no le va a gustar, te sientes con temor, pero el resultado fue una comunión renovada entre ellos. Y luego la misión de Pablo afirmada o confirmada o restablecida, como quieras pensarlo, pero la misión afirmada. Él estaba haciendo lo que Dios lo había mandado a hacer. Y así leemos Gálatas 2, del 6 al 10 vamos a estar hoy. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, y aquí quiero hacer solo un pequeño paréntesis. Normalmente cuando leemos estos versículos, la tendencia es creer, wow, aquí Pablo está sonando un poquito como orgulloso, como engreído por lo que vamos a leer ahorita. Uno lo lee y dice, qué raro que Pablo se está refiriendo así ante estas personas, pero lo vamos a ver. Dice, y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. No me importa lo que eran estas personas. Dios no hace acepción de personas. Amén. Amén. No lo hace. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Entonces cuando uno lee eso es como chocante, como que hay Pablo un poco más de humildad. No, o sea, nada me enseñaron estas personas, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión o los gentiles, si los queremos llamar así como Pedro le había sido a los de la circuncisión, los judíos. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. A reconocer la gracia que se me había dado a Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Ese fue el único requisito, acuérdate de los pobres, Pablo. Entonces, si leyéramos solo estos versículos, sí entendería por qué creeríamos que Pablo está siendo demasiado orgulloso, pero debemos de tener contexto, por eso mucha importancia en la prédica de la semana pasada. Pero solo darles una introducción, lo que tal vez quiero que más recuerden de estos versículos que estamos leyendo es que el evangelio no es simplemente información. No es solamente, mira Ulises, mira Edwin, esto dice Dios, esto dice la palabra, el que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar toda maldad, y luego te vas y bueno, ya le hablé el evangelio, allá lo que Dios haga. No es solo eso, no es información que debas de compartir. Si vas con alguien a compartirle información, estás mal, porque el evangelio son las buenas nuevas de gozo. El evangelio, mis amados hermanos, debe ser como el corazón o el palpitar de esta iglesia. El evangelio. La razón que tú y yo estamos aquí, la razón que vienes temprano a servir, la razón que estás con los niños o estás en oración o los sordos o lo que sea que Dios nos ha dado el privilegio de hacer, es el evangelio. No son las personas. Cometemos mucho ese error. La persona, dependiendo del líder, dependiendo del que esté enfrente, dependiendo de qué tan grande sea la posición, dependiendo de que lo diga, el nombre de esa persona, si no estás renovando tu mente con el evangelio constantemente, entonces fácil y rápido, y créame que puede pasarnos. Si la razón por la que servimos no es el evangelio y lo que Dios hizo en nuestra vida, fácil y rápido lo que venimos a hacer aquí es cumplir un programa. Fácil. Es como el diario, ¿no? El día a día. Te tienes que levantar, no sé, a las 5 de la mañana, 5:30, alistar a tu hijo, prepararte, bañarte, desayunar, salir al trabajo, ya sabes tu horario, desde las 8 hasta las 5, 6, 7, lo que sea, y luego a la casa, y lo mismo el día siguiente. ¿Quieres que eso sea tu domingo?
levantarte, bañarme, hay que ir a la iglesia, vamos, me toca servir, trabajar y esto. Si no estás meditando en el Evangelio, fácil y rápido, todo lo que estamos haciendo aquí simplemente se va a convertir en hacer un buen programa. Y tristemente eso sucede en las iglesias. En las iglesias, cuando no se predica el Evangelio, muy fácil tener un buen programa, tener un buen, entre comillas, ministerio de niños, tener un buen ministerio de alabanza, como que cubre todas esas faltas de no escuchar o no vivir el Evangelio. ¿Me explico? Es como que, pero se mira bien por fuera, mira qué salvaje, tienen una batería y tienen las cosas de cristal y todo, seguramente Dios está obrando y está haciendo algo muy grande en esa iglesia, pero nunca se escucha el Evangelio, nunca se vive. Debemos recordar que hacemos lo que hacemos, hermanos. Hacemos lo que hacemos porque fuimos escogidos, comprados, justificados, hechos nuevos. Se nos dio un nuevo corazón, apartados para el Señor, santificados en Él por la eternidad. Esa es la razón que hacemos lo que hacemos. O sea, y si leyéramos en Gálatas, en la iglesia en Jerusalén, te diría, ellos no tenían nada, lo único que hacían era reunirse donde podían y adorar al Señor. No había nada de lo que ustedes están viendo aquí, porque no es necesario. Ayuda, eso sí, no digo que no, ayuda a tener la pantalla, ayuda a tener el audio, ayuda a estas cosas, porque nos distraemos muy fácil, nos dormimos y necesitamos estos detalles, sí. Pero debemos de reflexionar, ¿por qué estás sentado? Dios te escogió, Dios te amó, Dios abrió tus ojos. Dios te hizo caminar, porque sinceramente preferiría no hacerlo. Sinceramente preferiría quedarme dormido. Sinceramente hoy toda mi semana fue muy pesada, preferiría descansar hoy. Y el Señor te hace decir, ese no es el verdadero descanso. Debemos recordar el Evangelio constantemente. Ver la diferencia. El Evangelio debe moldear lo que haces, lo que dices y lo que piensas. Un programa bien organizado jamás va a hacer lo que el Evangelio puede hacer. O sea, se puede ver bien, puede sonar bien, pero nunca va a ser como el Evangelio. En pocas palabras, escuchamos mucho en la iglesia que la gente, los pastores, quien sea, necesitamos un avivamiento. Mucho se dice. Y sí, está bien, pero la iglesia nunca será reavivada por un buen programa. O sea, puedes alquilar todo el Chale Solís si querés, o inaugurar el nuevo estadio que vamos a tener con una cruzada evangelística, lo que tú quieras, pero jamás va a haber un avivamiento genuino por hacer un buen programa. Nunca. Jamás, jamás, jamás. Y así nuestro primer punto, es Dios quien escoge, y eso es lo que debes de recordar, es Dios quien te escoge, es Dios. Dice Pablo, sin pelos en la lengua, Dios no hace excepción de personas en el versículo 6. El mundo desafortunadamente lo hace. La iglesia desafortunadamente lo hace. Ustedes lo saben, ¿no? O sea, en el mundo hay, pero hermanos, en el reino de los cielos hay acepción de personas. Nunca. Y entonces el problema aquí, o el principal detalle que hay, no es pensar Pablo está siendo muy orgulloso, no es eso su enfoque. El principal problema es que la gente se estaba concentrando mucho en el rango. O sea, estaban tratando de usar el hecho de que Pablo, Santiago y Juan eran columnas y querían que, como ellos son columnas, tienes que escucharlo en lugar de poner atención al Evangelio. Entonces, lo que Pablo estaba tratando de hacer no era demostrar, yo también soy un apóstol, yo puedo. Yo soy muy inteligente, tienen que escucharme a mí también. Yo soy fariseo de fariseos y todas estas cosas. No era eso lo que quería demostrar Pablo con sus palabras. No era la intención de él. Sino que el énfasis que quería mostrar es que Dios es quien escoge. Dios es quien escoge. O sea, no es cierto que porque, digamos un ejemplo, Retzel ha pasado 10 años en la iglesia, él es el siguiente pastor. No es cierto. O sea, puedes tener 30 años si quieres, pero tener un corazón muy duro y no amar a tu iglesia genuinamente. Versus alguien que tiene un día y ya está pensando, ¿cómo puedo servir hoy? ¿Me explico? No es cierto. Él no estaba demostrando que él podía.
No era una lucha de egos, no era tratando de decir yo soy de igual calibre que Pedro, Santiago y Juan. No era lo que estaba tratando de hacer. Lo que él quería dar a entender es que lo importante es la tarea, no la reputación del hombre, la tarea, la misión, lo que Dios había llamado. Pablo simplemente quiere decir que los rangos no tenían nada de importancia. O sea, no importa, seas quien sea, no importa tu rango. O sea, Pablo lo que quería demostrar es que alguien escogió, alguien llamó, alguien dio una tarea. Y eso es muy importante porque él era como, no estaba delante de Pedro, Santiago y Juan diciendo, ¿cómo voy a hacer? Ellos tienen más tiempo, caminaron con Jesús, pasaron 3 años con él, sufrieron y todo. No, o sea, no era ese el problema. Él estaba claro, alguien lo había escogido. Ustedes recuerdan, Pablo se llama abortivo, ¿no? Dice, yo como que fui lo último, como el machihue, no sé cómo llamarlo, pero fui lo último que escogió el Señor. Pero no se trata de cuándo Dios te ha llamado, sino de que se obedecerás cuando Él te llama. No, y eso es lo que quiero que recuerden. O sea, siempre está esta mentalidad, no del mundo de que si tengo X años y no me he casado, ya se me fue el tren. Siempre están esos pensamientos. Y no lo sabes. Y en el Evangelio es lo mismo. Si tengo X años y todavía no soy X cosa, no estoy en cualquier posición, se me fue el tren y no es cierto. Lo que pasa es que no quieres escuchar, lo que pasa es que quieres que se te llame en lo que tú deseas y no en lo que Dios quiere hacer. Debes entender que es Dios quien llama. Y no te llama por tus fuerzas, no te llama porque tienes los recursos, porque a Dios no le interesa. Eso es lo que está haciendo Pablo. No me interesa que tengas los recursos para hacer lo que sea que necesitamos hacer. No se trata de lo que Pablo podía hacer, sino de quién lo había llamado. Pablo estaba diciendo, Dios me llamó, Cristo se apareció, me dijo, este es el ministerio hacia los gentiles para ti. Y eso es lo que le daba seguridad a él, fue llamado por Dios. Y eso es lo que te tiene que dar seguridad a ti, fuiste llamado por Dios, escogido. Porque aquel que te llamó cumplirá la obra en ti. Él es fiel a hacer que se cumpla la obra en ti. Entonces eso está pasando con Pablo ahorita y con Pedro, Juan y Santiago, ¿no? En el concilio de Jerusalén. Y si tienes tu Biblia, por favor, si me puedes acompañar a Hechos capítulo 10, un poquito hacia atrás. Si estás en Gálatas, hacia atrás, después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos capítulo 10. Debemos de entender de que Dios no te llama por tus recursos, no te llama porque eres inteligente, no te llama por tus habilidades, no te llama porque te necesita, porque no es así. Hechos 10 dice el 34 al 35. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente, ahora entiendo, y escucha muy bien, este es Pedro apóstol, roca de la iglesia, ¿no? El que dice eso, de ti edificaré la iglesia. Ciertamente, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro está diciendo ahorita, esto no lo había visto. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto, o sea, Dios. Ciertamente ahora entiendo, dice Pedro. Pablo no está discutiendo el valor de los apóstoles, sino que está discutiendo, entiendan, hermanos, no se trata de quiénes son ustedes, sino lo que Dios quiere hacer. Los adversarios estaban haciendo algo bastante macabro. Las personas que no estaban de acuerdo con lo que estaba enseñando Pablo, lo que hacían hacían algo que sucede en las iglesias. Pero Pedro, Juan y Santiago enseñan esto y tú estás haciendo algo diferente. Tienes que hacer caso porque ellos están enseñando. O sea, estaban escudándose detrás de la autoridad de Pedro, Santiago y Juan para que todo el mundo hiciera caso. Pero eso es lo que hace el malvado. Escudarse detrás de la autoridad de otro. Pero Pablo no responde con credenciales. Pablo no dice, bueno, yo soy más grande que Pedro, Santiago y Juan. No dice así. Él no responde demostrando que él está mejor, más preparado, que es más inteligente
o que tiene más recursos que ellos, no lo hace así. La preocupación principal de Pablo es demostrar que él no tuvo su evangelio del hombre, sino de Dios. La preocupación principal de Pablo era que el evangelio se expandiera, que entendieran, esto no es solo para judíos, es para gentiles. La preocupación principal de él no era su reputación, sino que el evangelio se diera a conocer. Pablo quería que apoyaran su ministerio, no a él como persona, no reconózcanme a mí, mi sufrimiento, no, su ministerio, que apoyaran la predicación a los gentiles y que se entendiera, como Pedro nos lo dice en Hechos 10, que también es para los gentiles, para todo aquel que mira al Señor. Pablo quiere decir que no importa cómo alguien haya sido santificado, no importa su pasado, el rango de los apóstoles no podía determinar el contenido del evangelio. Y déjeme explicarle esto. Nosotros tenemos la mala costumbre de que si la persona que me está diciendo esto es como importante, es conocida, sí lo escucho. Pero si de repente me lo dice alguien X, si de repente viene un sordo y me dice algo, no, tú no sabes nada, no escucho. Hermanos, la persona no hace que el evangelio sea más bello. Amén. No lo hacen. Mira, puede ser alguien del campo, sucio, sin zapatos si tú quieres, pero que venga y te diga el evangelio en sí es bello. No necesita de mi título, de quién soy yo, no lo necesita. El evangelio es maravilloso y es transformador por sí solo. No necesita a alguien de renombre para darlo a conocer. Pero cuando tú lo necesitas, hay un problema. Hay un grave problema. Entonces, con esto, en Gálatas vemos que lo importante no es la posición. Cuando piensas en posición, cuando piensas en la única persona que tiene derecho a decirme algo es el pastor, porque de ahí los demás son X, ese tipo de mentalidad es divisoria. Es lo que estaba pasando con Pablo. Habían unos hombres malos, espías, y querían ocupar a Pedro, Santiago y Juan para hacerlo sufrir a él y truncar todo el ministerio ante los gentiles. Pero eso es lo que hace el malvado. Pero si en tu mente y corazón está el Señor, si en tu mente y corazón está su gloria, si en tu mente y corazón está expandir el evangelio, servir, mira, déjame decirte, no importa lo que hagas, va a valer la pena. O sea, no vas a necesitar estar enfrente en la alabanza como para sentirte contento de que estás sirviendo al Señor. Va a ser como el domingo pasado y sería bonito que le preguntara a las personas, pero como les dije, el domingo pasado estuvo muy, muy bonito el tiempo con los sordos, de que gente que nunca en su vida había pensado servir a un sordo lo estaba haciendo, o sea, servir una taza de café. Pero yo te aseguro, en ese momento, cuando había comunión de la manera como estaba haciendo, te sentías contento. Estabas como alegre de poder compartir. ¿Y qué era lo que estabas haciendo? Servir café. Sí, amén, ahí están atrás. Servir café. Pero tu corazón estaba lleno. Y ese es el punto que quiero que entiendas. No se trata del trabajo, no se trata de estar aquí, se trata de que tu corazón anhela servir, adorar al Señor, y en la cosa más sencilla tu corazón va a sentirse lleno. Platicar con alguien, llamar a alguien, mira, no te mires el domingo, estás bien. ¿Cómo puedo orar por vos? Orar por tu hermano que está luchando, venir al grupo pequeño, de repente agarrar el bus para venir al grupo pequeño no se vuelve una carga porque tengo que ir a la reunión, se vuelve un gozo en tu corazón, porque en tu mente está la unión de la iglesia, el Señor, el evangelio, lo que Él hace, Él me escogió, se vuelve un gozo, no una carga. Así que después de que Pablo deje en claro esto, después de que él dice no se trata de títulos, él sigue con el versículo 7, dice, y nos enseña que es Dios quien capacita y da la misión, te da la tarea
Dice el versículo 7, vieron que se me había encomendado el evangelio de la incircuncisión. Dice Pablo, está diciendo, todas estas personas judías vieron que realmente Dios me había encomendado el evangelio de la incircuncisión. Y eso, ¿qué podemos decir aquí? Hermanos míos, cuando algo es de Dios, hay paz en todas las personas, hay gozo. Cuando algo es de Dios, hay gozo. O sea, ese es el resultado siempre. Vienes cargado aquí el domingo en medio de la alabanza, pero tu corazón desea alabarlo, adorarlo a Él genuinamente. El resultado va a ser al final gozo, unidad, te lo aseguro. Unidad incluso entre aquellas personas que se oponían. E incluso las personas, estos espías, incluso ellos después al final se dieron cuenta que estaban luchando en contra de Dios. Porque más adelante vamos a leer que los apóstoles le dieron la mano derecha como debe. Chocaron las manos y todo el mundo dijo, wow, esto sí es de Dios. Esto sí es de Dios. Así que, ¿cuál es tu trabajo? Perseverar en la tarea que se te ha encomendado y deja que Dios obre. Escúchame, tu trabajo es perseverar en la tarea y dejar que Dios obre. O tu tarea es ponerte a pelear para demostrar que tú tienes derecho. Que se te escuche. ¿Cuál es lo importante? Perseverar en la tarea que Dios te ha dado, te ha encomendado, sea lo que sea. Limpiar, servir café, saludar, dar la bienvenida, estar arriba con los niños, sea lo que sea. Pintar como el jueves. O pelear y demostrar que tú tienes derecho. ¿Qué es lo importante? Pablo no está haciendo eso. No está peleando su derecho de apóstol. No lo está haciendo. Y esa es la cosa. Pablo no vino para demostrar a los otros apóstoles y decir yo soy apóstol tal bien. No fue a eso. No fue su objetivo. Si tú escuchas a alguien, pastores principalmente, peleando porque digan yo soy pastor, tienes que escucharme en el momento que ese hombre dice esas palabras, no lo escuches. O sea, no tiene sentido. Cuando tiene que decir que es pastor, no lo escuches. Y a mí me pasó ahorita un pequeño paréntesis, pero me sucedió el jueves. Venía, el grupo que vino venía con un conductor, lo fui a dejar al hotel donde se iba a quedar. Él no sabía que yo era el pastor de la iglesia y me empezó a decir, en el buen nicaragüense empezó a chilear conmigo unas cosas que estaba viendo en el hotel donde estaba, porque entró un señor ebrio con otra muchacha y bueno, entonces empezó a decirme muchas cosas y yo solo me estaba riendo, yo no le dije nada, yo solo qué chistoso va a ser cuando sepa que soy el pastor de la iglesia, entonces yo solo me estaba riendo. Pero miren, media hora después, yo no tuve que decirle, después ya él entendió, y todo el viaje, pastor, y es como, y él trabajando, es que no tienes la necesidad de hacerlo, no tienes la necesidad de demostrar, es como que tengas que demostrar a tus hijos que eres su padre, si tienes que demostrar eso, estás haciendo un mal trabajo, seguro. Entonces Pablo no está ahí. Vino al concilio de Jerusalén para asegurarse de que la obra de Dios siguiera su curso. No vino para demostrar que él tiene título, vino para asegurarse de que el evangelio creciera, que los gentiles escucharan. Ese era su celo. Por eso discutió y peleó, si quieres decirlo así. Dice más adelante él, sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a lo de la incircuncisión, así como Pablo lo había sido a lo de la circuncisión. Y notemos lo que Pablo está ocupando aquí. Él está diciendo, hay un evangelio, y ese mismo evangelio es para los de la circuncisión, judíos, como los de la incircuncisión, gentiles. Un solo evangelio. Y ese es el punto que Pablo quería demostrar. Pablo dijo, este es el evangelio que estoy predicando, y los apóstoles dijeron, es el mismo que nosotros estamos predicando, y eran diferentes grupos. Hay algo muy importante a entender aquí. Sucede en nuestra cultura. Hay algunas veces que tienes a personas de otros países por nuestra posición geográfica norteamericanos, pero no solo sucede aquí, sucede en otros lados también. Pero en nuestra cultura muchas veces tienes personas de otros países diciendo que el evangelio se debe ver de cierta manera porque ellos saben más. Normalmente sucede, ¿no?
de nuevo, por nuestra posición geográfica, norteamericanos. Como ellos saben más, ellos tienen más trasfondo, ellos te dicen el evangelio debe verse así. Vienen a países como el nuestro y empiezan a moldear el evangelio de la manera como ellos lo han visto en su país. Pero mira qué interesante, aquí tenemos dos grupos que nunca habían tenido nada en común, judíos y gentiles, o circuncisos e incircuncisos. Se odiaban, no comían juntos, no compartían alimentos. Si compartían alimentos, estaban comiendo veneno. Si te chocaban la mano, se tenían que irse a lavar la mano y hacer un ritual de purificación. No podían estar juntos. Pero estos que nunca antes habían tenido algo en común, ahora el evangelio es lo que los une. El mismo evangelio. El evangelio es lo que los une y nos llama a servir juntos al Señor. Así que cuando alguien viene con su propia agenda, sus propias ideas, cuando alguien viene y dice, si no haces lo que yo te digo, no va a salir bien, realmente no es correcto. No es lo que yo te digo. Es lo que dice el evangelio, es lo que une a la gente. Por más que suene bien, por más que sea una buena idea, no va a haber fruto en ello. O sea, y es cierto, por más que vengas con una muy buena idea, si tu corazón está por otro lado, no va a haber fruto nunca. Jamás, jamás, jamás. Nunca va a suceder. Si no es el evangelio, no sirve. No va a traer unidad. Nunca. Mira, yo lo sé. Hay algo que me ha detenido aquí. Si yo hiciera aquí en Matagalpa un ministerio de deporte, yo estoy seguro que se llenaría. Seguro. Aquí es una locura el deporte. Pero si no es hecho con un corazón correcto para glorificar a Dios, eso va a ser de maldición. Solo va a ser darle más como distraerse a la gente ya. No se trata de eso, se trata de que conozcan al Señor. Tienes una Biblia en tu mano, ¿no? Yo te diría, en inglés, diría otra cosa. En ruso, en portugués, diría otra cosa. Diría lo mismo, la misma idea. No cambia, no varía. Y les voy a dar un ejemplo ahorita de lo que es unidad realmente por medio del evangelio. No todos ustedes se dieron cuenta, pero el viernes al final de la noche tuvimos un tiempo con los sordos, nos compartimos alimentos y pasó algo que llegó a mis oídos que me dio una risa increíble. No la conocen ustedes, pero llegó a mis oídos que Maite pensaba que Isidro era el papá de uno de los gringos que andaba, ¿verdad? Sí. Entonces llegó a mis oídos y se me dio una risa, o sea, como que no es y viéndolo desde un punto de vista humano, tal vez el gringo, digamos, se pudo haber enojado. No, ¿cómo vas a creer que él sea mi papá? O sea, no sé, pues, ¿cómo decirlo? Si juzgáramos a Isidro por su apariencia. Pero todo lo contrario, empezó a decirle papá Isidro, el chavalo gringo, pues, a Isidro. Entonces, ese es mi ejemplo para ti. Papá Jack empezó, Papá Jack. No, ¿cómo es? Papá Isidro, perdón, al revés. Jack era el muchacho. Pero es lo que te quiero decir sobre la unidad del evangelio. O sea, tiene estos dos grupos completamente diferentes. Gringo que ni habla español, y ahora que le estás presentando a alguien que solo habla señas, y aún así, la unidad y el amor. O sea, el gozo que hay. Y eso es lo que hace el Señor. O sea, es como algo instantáneo, inmediato, unidad unos con otros. O sea, el deseo de poder compartir contigo, de estar contigo al lado, de tener comunión realmente, de poder compartir juntos. Eso es lo que hace el evangelio, no trae división. Y así el tercer punto es Dios quien afirma la misión. Dice el versículo 9, a reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, como les expliqué, la diestra o la mano derecha de compañerismo simbolizaba colaboración, unidad. O sea, es como cuando haces un trato hoy en día con alguien y te das la mano, y un trato de caballeros, que ya esas palabras ya no se escucha tanto, pero un trato de caballeros y se chocan la mano. Y lo que estaba sucediendo ahí en algo tan pequeño y sencillo es que ellos están diciendo, Pablo, tú y yo tenemos el mismo evangelio, colaboramos juntos. Eso es lo que estaba pasando. Era como decir,
nuestra enseñanza no es mejor que la tuya, tu enseñanza no es mejor que la nuestra. Estamos sirviendo en el mismo trabajo. Es Dios quien afirma la misión. Entonces llegó a una reunión donde podía todo descalabrarse y caerse y convertirse en una secta y solo preocuparse por los judíos y olvidar a los gentiles, pero terminó siendo como una reunión tan importante donde dos grupos que no tenían nada en común en ese momento tenían todo en común. Y mira lo interesante, no pasó como tiene que haber un tiempo para que todo se acomode y que podamos, trabajar de la mano. No hubo un tiempo de no sé cómo decirlo, de preparación, fue inmediato. Es lo que hace el Evangelio. Una vez más, mira, los que estuvieron aquí el viernes, ¿te sentiste como que estos grupos eran raros? No sé, como tiene que haber un tiempo para poder entrarles. Yo creo que no. ¿Qué fue lo que hace que tú te sientas así? La unidad del Evangelio. El hecho de que todos estábamos ahí con un objetivo, servir y glorificar a Dios. Resultado, unidad inmediata con un grupo con el que nunca habías compartido. Y eso me hace a mí como retarles a ustedes a hacer lo mismo con nosotros. Tiene que ser igual. El deseo de servir y conocerlos y de amarles y de glorificar a Dios va a hacer que nos unamos mucho más como iglesia. Los apóstoles vieron que el Evangelio no era solo para su beneficio, sino que tenía que ser transmitido y ahora estaba siendo transmitido a los gentiles. El Evangelio en esta iglesia tiene que ser transmitido a todo el mundo. Los niños sordos entre nosotros. Cuando Dios nos da el Evangelio es para dos cosas. Número 1, atesorarlo y dejarnos ser transformados por el Evangelio, deleitarnos en el Evangelio, eso es número 1. Número 2, compartirlo, transmitirlo, multiplicarlo. Esa es la razón del Evangelio. Que te deleites, atesorarlo. Número 2, multiplicarlo, transmitirlo. Te voy a dar un ejemplo muy nicaragüense, creo yo. Cuando tienes algo que te gusta mucho, algo de mucho valor, algo que atesoras, algo en lo que te deleitas, te pregunto, ¿acaso no quieres sacarlo a relucir? Tienes nuevos zapatos, lo primero que quieres hacer es ponértelos y que todo el mundo lo vea. Por lo menos así era yo de niño. Pero algo más traído hacia nosotros. Cuando has probado un alimento que te encantó, te invitaron a un restaurante que nunca has estado, digamos, y dijeron, y tú dices, ¿qué es lo mejor? Y pediste algo que nunca habías probado, y qué rico, ¿qué es lo primero que haces? O en medio de eso, ¿qué haces? ¿No compartes como termina a probar qué rico que está esto? ¿Sí o no? Otro ejemplo, a mí me pasa, cuando tenemos el privilegio de tener visitas aquí, como tuvimos de los muchachos de Bosman, en lo personal a mí me dan ganas de darles de comer quesillo, nacatamal y, que prueben nuestras cosas, huirila, obviamente. Siempre lo dudo porque digo, no están listos para la crema y esas cosas, pero uno quiere darles a probar esas cosas porque te representan como nicaragüense, ¿no? Es como, digamos, voy a decir algo, es como que les des café y te digan, no me gusta el café, estás muy mal, le vas a decir, nunca le rechazas una taza de café a alguien en Matagalpa, por lo menos eso es lo que tengo yo en mi mente, nunca. Entonces te imaginas que le des guirila o le das quesillo a la visita y que te digan, no gracias, no me gusta, se mira feo, ¿cómo te sentirías? Enojado, no sé, triste, ¿está bien? Sí, mal, como que, pues, ya aquí quedó, ya no hablamos más. Pero eso tiene que ser el Evangelio para nosotros. La huirila nos representa como gente del norte, digamos, ¿verdad? Tal vez alguien me diga, no, ¿cómo vas a decir eso? Pero la huirila en términos de comida nos representa como gente del norte. Y si a alguien no le gusta, uno se siente como que... ya me acabo de acordar que aquí a alguien no le gusta la huirila. Pero el Evangelio te representa, ¿no? Es tu deleite.
Y si el evangelio te representa y es tu deleite, tiene que ser como la comida, ganas de compartirla, de compartir con otro, de disfrutarlo juntos, compartirlo con tu iglesia. Eso es lo que debe pasar, el deseo de compartirlo con tu iglesia. Y después versículo 10 de Gálatas 2 dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo también estaba deseoso de hacer. Y eso es interesante. Él llegó con la tarea de asegurarse que el evangelio sea el mismo, pero también tenía en la mente servir. Yo ya quiero hacerlo, solo me estoy desviando para asegurarnos de que estamos en el mismo sentir, pero yo ya quiero servir. Y eso, hermanos, no quiero que piensen en las buenas obras como medio de salvación, pero las buenas obras más bien son obras de gratitud por la salvación. O sea, lo más importante, Pablo está haciendo un orden correcto. Asegurémonos que el evangelio es el mismo y luego de eso sirvamos porque es lo que tenemos que hacer. El evangelio o las obras, son obras de gratitud en agradecimiento de algo que ya sucedió. Pablo estaba listo para servir y trabajar. O sea, y eso es lo interesante. Cualquiera de nosotros, fui al concilio, todo salió muy bien, logré, vencí y me siento. Pablo nos está enseñando, no se trata solo de eso, de ir y servir. Yo estoy deseoso de servir a los pobres también, dice él. Yo ya quiero hacerlo. Una frase de la semana pasada, cuando el evangelio da forma a nuestras relaciones, el fruto es milagroso. Eso es lo que está pasando. Es milagroso. Los líderes de Jerusalén no dejaron que esta circunstancia se convirtiera como en municiones para los espías y así truncar lo que Pablo estaba haciendo. Más bien, Dios los usó a ellos para confirmar o afirmar lo que Pablo estaba haciendo y así traer más unidad a la iglesia. Entonces, hermano, algo importante y algo que debe suceder en esta iglesia. En esa reunión y aquí hoy no había sujeción, sino lo que había era comunión en la obra del evangelio. No había imposición, no se imponían autoridad. Yo soy más importante que tú. No imponían autoridad sobre la gente, sino que había un reconocimiento mutuo. Entendían mutuamente que Dios les había delegado trabajo a cada quien y cada quien tenía el deseo de ayudar en eso, de servir en eso. ¿Me explico? No es como yo soy el pastor y por tanto tienes que, sino que hay un reconocimiento de que Dios te llamó. Es como que Dios llamó a Redzel, la alabanza o los sordos, entonces, y luego ven a alguien más, yo lo hago mejor, no me importa. No me importa, yo canto mejor, no me importa. No me interesa. Porque tiene que haber un reconocimiento mutuo de cada parte que trabaja para el Señor y así todos sirviendo juntos. Si Pablo ya tenía celo por el trabajo del evangelio, ¿cómo creen que se sintió después de salir de esta reunión? Con más ganas de trabajar seguramente. Ese es casi siempre el resultado, hermanos. Más unidad dentro de la iglesia. Cuando todos tenemos en mente el evangelio y no que tienes que ser tú el precursor o el que hace todas las cosas, el resultado de la unidad dentro de la iglesia te va a animar a seguir, trabajar y perseverar hasta el fin. Mira, te voy a dar un ejemplo también de ayer, de este fin de semana con la pintura. Tuvimos un grupo de 10 personas listas y dispuestas a trabajar. O sea, yo les escribí desde el día anterior, yo les dije, bueno, miren, lléguense a tal hora, traigan una muda de ropa, no vamos a ir a almorzar sino hasta las 2 probablemente, tenemos que terminar. Yo ya les había dicho todo, váyanse listos, porque no nada de que, miren, me voy para allá porque solo tenemos un día. Vinieron y trabajaron, pintaron la iglesia y realmente les digo, doña Gloria en la noche dijo, se quedó sorprendida. ¿Cómo hicieron eso en un día? Y luego mi esposa le contestó, pues no fue en un día, fue en mediodía lo hicimos. O sea, fue de las 8:30 que comenzamos
ya a las 11 y pico ya estaba hecho. Yo estaba sorprendido cuando miré eso. O sea, yo decía, wow, lo que hace la unidad. O sea, lo que hace cuando todos tenemos un mismo objetivo y un mismo propósito. Y entonces, cuando ves así tu iglesia, mis hermanos, cuando miramos el cambio, ¿no? Porque se nota el cambio de afuera. Cuando miras la unidad entre todos, incluso los que no estuvieron, seguramente entraste y miraste afuera y te quedas como que wow. Entonces, ¿no te anima ver cómo Dios confirma como su llamado a la iglesia? O sea, nosotros no lo hubiéramos hecho por nuestra cuenta, se lo aseguro. Pero ¿no te anima a ver algo así? ¿No confirma a Dios su llamado a esta iglesia al dar un lugar? No, y a ir haciéndolo para nosotros. No, para que nuestros hijos disfruten arriba todo lo que ha venido pasando desde el año pasado, cómo Dios ha venido trayendo cosas. Y quiero que lo noten. O sea, así como está pasando con Pablo, de que Dios está confirmando su ministerio con los gentiles. Piénsalo por un momento. ¿No te anima el hecho de ver todas las cosas que Dios ha permitido hasta el día de hoy en esta iglesia? Las familias que han venido que sinceramente no hemos buscado, sino que Dios ha traído. O sea, la pintura de ayer y todas las cosas que tienen arriba a los niños para jugar. O sea, el hecho de que seguimos trabajando y seguimos sirviendo. El hecho de que yo no estuve hace 2 domingos, pero ustedes siguieron sirviendo y trabajando. O sea, todas esas cosas no te sirven como confirmación de Dios de que Él realmente está haciendo algo. Y ahí la pregunta para mí es, ¿cómo estás respondiendo al respecto? Efesios 2, 19 al 22 para terminar. Si estás en Gálatas, es el siguiente libro. Efesios capítulo 2, 19 al 22 dice, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son, escucha, conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todos, tanto Pablo como los otros apóstoles, estaban construyendo un templo donde iba a estar el Señor. ¿Y quiénes estaban formando parte de ese templo? Judíos y gentiles. Algo nunca antes visto, judíos y gentiles. Efesios 2, 19 al 22. ¿Quiénes estaban formando ese templo? Judíos y gentiles. Y solo para pensar, si fueras judío, ¿sabes lo que significaba la circuncisión para un judío? Si no te circuncidaba, eras maldito. No tenías parte con la promesa a Abraham. Y uno pensaría que eso sería suficiente, tenías que circuncidarte, pero no. También si te circuncidabas, las naciones paganas, si sabían que eras un hombre judío, te perseguían y de algunas veces trataban de matarte. No querían nada que ver contigo y con tu Dios. Y ahora Pablo, junto con los otros apóstoles, están diciendo y predicando, no es necesaria la circuncisión. ¿Te imaginas el choque que debieron haber sentido estas personas? Es como cuando tú vienes a la iglesia y tienes algo que te da mucha seguridad y que escuches, eso no importa. Lo que importa es que creas el evangelio. Que tú vengas y digas, yo no soy un hombre que fuma, yo no bebo, yo no lastimo, no le pego a mi esposa, proveo a mis hijos, les doy alimento y todo, y escuches, eso no importa, igual te vas a ir al infierno. El evangelio es lo que importa. Eso es lo que estaba pasando con ellos. El mensaje de Pablo sorprendió a muchos. Estaban como que, ¿qué? Los judíos estaban preparados para abrazar a Cristo y a abrazar el evangelio, pero no estaban listos para dejar sus viejas vestiduras. No querían dejar atrás eso lo que les daba seguridad. Pero lo que ellos no se dieron cuenta es que la circuncisión no los iba a salvar. Más bien la circuncisión apuntaba a un Salvador. Eso es lo que nosotros no queremos darnos cuenta cuando no soltamos. No vamos a poder ver al Salvador. Cristo fue el que sufrió la maldición por nosotros. Él sufrió la persecución por nosotros. Y eso es lo que estaba demostrando el ya no ser circuncidados.
ahora yo recibo la maldición que tú crees que vas a tener por no hacerlo. Eso fue lo que sucedió. Pero esta gente, por su propio orgullo, no lo pudo ver. Y así nosotros, por nuestro propio orgullo, no podemos servir. No lo vemos. Y nos perdemos el privilegio de sentir esta unidad, esto que está haciendo Dios al formar esta iglesia. Porque eso es lo que yo veo, esto que está haciendo el Señor al enseñarnos de que no estamos solos, que hay otros hermanos en la fe y que quienes le aman y oran por ustedes. Mira, si algo que espero que les quede muy claro, todas esas personas que vinieron no vinieron a hacer una obra social. Vinieron porque les ama y porque oran por ustedes. O sea, vinieron porque querían servirles, conocerles. Y eso es lo bello de esto. El resto es añadidura. La pintura y cualquier otra cosa que viniera es añadidura. Pero cuando estamos distraídos, concentrados en nuestros problemas, distraídos pensando en lo bueno que yo soy, perdemos todo eso. Perdemos el privilegio. Cuando existe algo más en tu corazón aparte de Cristo, el resultado generalmente es división. El resultado generalmente es no querer compartir, no es abrir tu corazón. Tienes personas que dicen ser enviadas, tienes personas que dicen venir aquí en una misión, misioneros, lo que sea, pero en realidad lo que están haciendo es buscar cómo hacer su propia agenda. Eso es todo. Lo que ellos creen que está bien. No se toman el tiempo de escuchar. No se toman el tiempo de ver en qué está sufriendo el otro, porque solo quieren hacer su agenda, porque eso es lo que va a ayudar, entre comillas, al mundo, pero no es así. Así que mi ánimo para ustedes, hermanos, no te escondas bajo tus buenas intenciones. A ver, eso es lo más importante ahorita para mí. No te escondas detrás de tus buenas intenciones. No sirven tus buenas intenciones. Qué bien que tengas un plan para tu familia. Qué bueno, debes de hacerlo. Es tu trabajo. Pero no te escondas detrás de eso. Sino que verdaderamente deja que Dios transforme tu corazón. Verdaderamente expone tu corazón. Dáselo a Él. Que lo haga triste si es necesario, pero Él mismo te va a dar un corazón nuevo, pero es lo que necesitas. Verdaderamente es lo que necesitamos nosotros. Ya dejar de escuchar nuestras propias mentiras, dejar de vivir nuestro propio evangelio, entregar nuestra circuncisión, que eso es lo que está pasando, y dejar que el Señor obre, entregarle todo. Eso es lo que debe pasar. Dejemos a un lado esta necesidad de demostrar quiénes somos. Tenemos ese problema. Queremos demostrar que podemos, queremos demostrar que somos buenos, cuando en realidad lo más importante es que el evangelio sea predicado, que Dios trabaje en ti, que Dios transforme tu corazón. Eso es lo importante. Mira, solo para terminar ya, ahora sí. Sinceramente, ¿cómo vamos a ser más bendecidos nosotros como iglesia? Si tienes a alguien enfrente que sabe toda la respuesta y que, no sé, que sepa toda la Biblia, o alguien enfrente que realmente es quebrantado por la Escritura, sea quien sea, ¿dónde la iglesia es más bendecida? Tal vez no sabes nada, pero si el Señor te está quebrantando el corazón y estás viendo lo que Él está haciendo como iglesia, vamos a ser bendecidos y siendo transformados por Él. Eso es lo que necesitamos. La gente se concentra demasiado en lo de afuera. Deja de usar tus buenas intenciones para no exponer tu corazón. Deja de usar tus buenas intenciones para no dejar que Dios obre, para no confesar tu pecado y no tener comunión. Deja de hacer eso, porque no vas a tener nada. Al final del día no vas a tener ningún resultado, no va a haber fruto. Sino sencillo, puedes tener buenas intenciones. La Biblia dice, por tus frutos los conoceré. Y te vas a dar cuenta al final del camino de que estás solo y más amargado. Entonces, deja de usar tus buenas intenciones como escudo y comienza a entregarte al Señor. Ese es mi ánimo. Deja de hacerlo, ¿sí? Oremos. Dios, gracias por todo lo que nos has dejado hacer esta semana, Señor. No lo merecemos, definitivamente.
pero tú eres bueno y nos sostienes, cuidas y proteges de todo mal. Padre, por favor, te ruego, te suplico, quita todas las mentiras que hay en mi corazón y en mi mente y ayúdame a crecer para conocerte, amarte y deleitarnos en ti. Lo necesitamos, Señor, como iglesia. Necesitamos recordar que el Evangelio es lo único. Solo tú, Señor, nos sostendrás. Solo por medio de ti, Señor, podemos tener vida y vida abundante en Cristo Jesús, Padre. Amén.